la clase de hoy veremos el discurso expositivo. El discurso o texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: relación emisor-receptor. La intención de un discurso expositivo es entregar información al receptor, por lo que el emisor debe tener y demostrar competencia, dominio del tema planteado. Tema. Un discurso o texto expositivo puede abordar cualquier tema o contenido. En ese sentido, el emisor deberá adecuar su lenguaje a la profundidad que le dará a la información. Efecto en el receptor del discurso. Al escuchar o leer un discurso expositivo, el receptor incrementará su conocimiento del tema expuesto, porque su propósito es informar. Lenguaje. El lenguaje utilizado en este tipo de texto es preciso y objetivo. El emisor y su visión del mundo. El autor no emite opiniones personales o juicios de valor respecto de lo que se expresa. Se reduce al mínimo la subjetividad, aunque hay acuerdo en que es imposible que desaparezca del todo. Estructura del texto expositivo. El texto o discurso expositivo está constituido por tres partes que poseen una función determinada dentro del texto. Introducción. Capta la atención de los lectores o receptores y anuncian o presentan el tema a tratar. En algunos casos, la introducción sirve para dar opiniones, comentarios o juicios sobre la información que se quiere exponer. Desarrollo. Entrega y explica los contenidos que se relacionan con el tema. En otras palabras, se presentan los subtemas que se desarrollan a partir del tema principal. Conclusión. Resume el contenido del texto o deja una reflexión al público, lector o auditor. En el siguiente ejemplo identificaremos la introducción, el desarrollo y la conclusión. El descubrimiento. El descubrimiento es uno de los acontecimientos más violentos de la historia de América. A continuación mencionaremos algunos ejemplos de esta violencia. Hernán Cortés fue el responsable de la destrucción de la ciudad azteca de Tenochtitlán, en la que murieron cientos de nativos. En las crónicas de las Indias se puede leer algunas acciones violentas de los españoles contra América. Así pues, siguiendo estos ejemplos, podemos ver cómo Occidente entró a América de manera violenta, exterminando cultura y tradiciones indígenas. Podemos observar que la introducción se encuentra en el primer párrafo del texto, como se observa a continuación. El desarrollo se encuentra en el párrafo 2, donde se menciona el ejemplo de la violencia a América. Y por último, encontramos la conclusión en el último párrafo, donde se resume el contenido del texto. Un texto expositivo se materializa de acuerdo a estructuras discursivas o textuales más o menos fijas y estables, donde encontramos la definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Pero para este curso revisaremos solo tres: definición, descripción y caracterización. Definición. Consiste en declarar las características propias de una realidad y responder a las preguntas: ¿qué es? ¿Y para qué es? Por ejemplo, la palabra silla tiene la siguiente definición: asiento con respaldo, por lo general con 4 patas, y en que solo cabe una persona. Descripción. Proporciona información acerca de cómo es un objeto, persona, realidad. En términos simples, se responde a la pregunta ¿cómo es? Y podemos usar adjetivos calificativos y verbos para responder. Y existen dos tipos de descripciones: la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Descripción objetiva. El autor no da su opinión, ni las sensaciones que le produce lo escrito. No hace juicios, críticas ni elogios de ningún aspecto físico o de carácter. Y por último, muestra la realidad tal como es. Por ejemplo, al hacer una descripción objetiva sobre Cristiano Ronaldo,
Sería algo como: Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol joven y atleta de alto rendimiento. Cristiano es alto, cabello castaño y tez bronceada. Descripción subjetiva. El autor da su opinión o muestra las emociones que le produce sobre el escrito. Y como por ejemplo, si se quiere dar una descripción subjetiva de Cristiano Ronaldo, sería: él es Cristiano Ronaldo, es un jugador de fútbol espectacular, posee habilidades impresionantes que lo han llevado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora veremos tipos de descripciones. Descripción de persona, ambiente, época, objetos. Descripción de personas. En esta encontramos: prosopografía, se describe físicamente a una persona. Etopeya, se describe psicológicamente a una persona. Retrato, se describe tanto física como psicológicamente a una persona. Ambiente. En la descripción de ambiente podemos encontrar: pictórica, tanto el sujeto que describe como el objeto y o el ambiente descrito están estáticos, se usa cuando queremos describir. Topográfica, el sujeto que describe está en movimiento y el objeto y o ambiente descrito están estáticos. Se utiliza en crónicas o relatos de viaje. Cinematográfica, el sujeto que describe puede estar estático o en movimiento, pero el objeto descrito siempre está en movimiento. Época. Encontramos cronográfica, el cual el sujeto puede describir una época pasada o propia. Se utiliza, por ejemplo, en libros de historias o en crónicas periodísticas. Y por último, tenemos la descripción de objeto. El sujeto puede describir un objeto cualquiera. Se utiliza, por ejemplo, en textos científicos. Caracterización. Es la descripción de personas, sean estos reales o ficticios. Por ejemplo, a continuación se describe a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus haberes el don de ser un hombre muy atractivo, lo que le permitió introducirse en la vida de las esposas de sus benefactores. Se cuenta que fue todo un Adonis para el género femenino, aspecto que pasaría desapercibido en su vida como destacado ingeniero y artista. Esto aparentemente le dio como consecuencia el haber sido padre desde los 17 años y posiblemente el ser padre de varios hijos más. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video.